Padre. Los bendigo, Señor, en tu nombre. Los bendigo, Padre, y que ellos puedan ver esas promesas cumplidas en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, Señor, como hasta ahora, Señor, yo lo he podido ver, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Padre. Tú eres ese Dios que tu nombre es fiel y verdadero, Padre, por lo cual yo te doy gracias en esta noche, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien es toda honra, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede pasar, amado hermano, a dejar su ofrenda. Gracias por el privilegio que Dios nos da en esta noche a cada uno. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Dios le bendiga en esta noche, amados hermanos. Vamos a aprender un poquito, ¿verdad? Tecnología también. A mover. Bueno, en esta noche Dios me dio el privilegio de traer la palabra, ¿verdad, Señor? Y vamos a estar aprendiendo juntos, ¿verdad? En esta enseñanza. Yo le invito a que ore por mí en este momento. Vamos a orar unos minutos específicamente por la palabra, ¿verdad? Que el Señor haga un rema en nosotros y nos dé la soltura, me dé las palabras de su mensaje. Amantísimo Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que me concedes, Señor, de traer su palabra. Bendíceme, Señor, y úsame para bendición de tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Padre, que esta enseñanza haga rema, Señor, en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada punto principal que tú quieras, Señor, remarcar y mostrarle a cada uno, Señor, en lo personal, que pueda, Señor, tu palabra ser desenvuelta, ser expresada, Señor, conforme a tu corazón, Padre, y no lo que yo quiera decir, sino que tu palabra, Señor, sea expuesta bajo tu guianza, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre del Padre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar orando también por la salud de la hermana María, es la mamá de nuestra hermana Rosa, ¿verdad? Les pido y la llevemos en oración y al final vamos a estar orando por ella y por otros que estén enfermos en estos días. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, el Señor me hablaba en estos días, ¿verdad? En estos meses, ¿verdad? De que nosotros a veces tenemos que derribar cosas en nuestra alma, ¿verdad? Que tenemos que derribar gigantes. Yo quiero comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tiene problemas? Amén. Yo creo que ahí es un sí, ¿verdad? Recibo un sí. Pero yo creo que problemas tienen nuestros gobiernos ahorita, nosotros como adultos, los niños, aún los niños, hermanos, porque a veces nosotros creemos que como están niños, ¿verdad? Todo su mundo es color de rosa, pero la verdad, a la medida pasa el tiempo y nosotros vemos, aún fuimos niños y también pasamos por valles, amén. También pasamos por preocupaciones y muchas veces no son cargas ni siquiera de los propios niños, sino que nosotros como padres o en sus ambientes, ¿verdad? Donde se mueven, crean problemas, crean estrés, crean preocupaciones en sus corazoncitos. Pero yo quiero hablarle rápidamente, entonces, estamos claros, estamos en la misma página, entendiendo
que todos tenemos en algún punto de nuestra vida problemas, obstáculos. Y yo traigo el tema en esta noche, derribando. Aleluya. Tengo que darle aquí. Gloria a Dios. Y traigo este tema, hermanos, derribando gigantes. Amén. Esa ilustración, si usted puede ver ahí, es un pequeño muchachito que al menos, ¿verdad?, ganó la victoria sobre ese gran gigante. Y ese gigante, amados hermanos, usted conoce la hermosa historia, ¿verdad?, sobre David y sobre Goliat. Pero yo lo que quiero recalcar un poquito en esta noche es mostrarle la situación, ¿verdad?, que David se ve luchando cuando pasa por un proceso su rey, ¿verdad?, el rey Saúl. Y en ese momento voy a ir breve porque el pasaje es otra historia que yo le traigo. Entonces de David vamos a hacer un recorrido, ¿verdad?, pequeño, rápido, simplemente para recalcar que la palabra gigante es como nosotros a veces vemos nuestros problemas, y a veces no son tan grandes, a veces no son dificultades o obstáculos tan grandes, pero cuando nosotros nos llega, ¿verdad?, el temor o diferentes situaciones a nuestra. Entonces dice la palabra del Señor que David era un pequeñito joven, ¿verdad? A tan solo corta edad, dice, en su fuerza humana, quizá la lógica, ¿verdad?, a la lógica de los ojos humanos en ese momento, ¿verdad?, cuando Dios le pide a Samuel que lo busque y que lo unja, lo ve que es un pequeño muchachito, ¿verdad?, a la hora de escoger. En primera de Samuel 17:45, si usted quiere buscarlo ahí donde se encuentra o anotarlo, ¿verdad? Primera de Samuel 17:45. Y dice la palabra, dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina. Amén. Solamente eso quiero recalcar, porque dice, en pocas palabras, vienes con herramientas de este tiempo de guerreros, que en ese tiempo, amados hermanos, eso que le mencioné, espada, lanza y jabalina, eran instrumentos de guerra profesional, ¿verdad?, para esos guerreros que luchaban contra otros pueblos. El Señor constantemente movía al pueblo de Israel, ¿verdad?, su pueblo bajo protección, bajo guerreros que peleaban batallas, ¿verdad?, para proteger su pueblo. Pero en este momento se levanta ese gran gigante, literalmente era un hombre, ¿verdad?, grande, y amenazando el pueblo de Israel. Y dice que en ese entonces, ¿verdad?, en la historia de David y Goliat, que todos estaban temerosos de derribar ese gigante, amén. Y muchos soldados no querían ir a pelear contra él. Y dice la historia que pregunta entonces, ¿verdad?, el rey Saúl, ¿quién se atreve a pelear contra este gigante? Y ese muchachito fue el único que se atrevió. David, un pequeño niño que en aquel entonces dice la palabra de Dios que tenía, no muestra la exactitud de su edad, pero los estudiosos dicen que estaba entre 15 a 17 años de edad, hermanos. Entonces vemos que pasa el tiempo, hermanos, y cuando Dios nos llama para servirle, pasamos por un proceso de preparación, amén. Entonces dice la historia que David fue preparado como aproximadamente por 15 años para un día también el ser rey. Pero ser rey, ¿por qué? Porque vamos a ver qué pasa con Saúl. En ese tiempo empieza a guerrear, y todos conocemos la historia que David empieza a pelear batallas del Señor, empieza a pelear luchas contra otros ejércitos que estaban en contra del pueblo de Israel, teniendo siempre la victoria, porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con él, su humildad, y dice el corazón de David tenía el corazón del Padre, agradaba su corazón. Entonces dice, David tenía un corazón que estaba lleno de seguridad porque Dios estaba con él. Pero quiero mostrarle las batallas por las que entonces empieza a ver Saúl su vida amenazada, ¿verdad? Un corazón lleno de temores. Amén. Y en este pasaje quiero mostrarle, amados hermanos, por qué nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de no entrar en un proceso de ver nuestros problemas pequeños muchas veces como gigantes. Entonces dice la palabra de Dios en este pasaje:
Saúl desobedece a Dios. Le puse desobedece a Dios como título. En el versículo 15, siempre seguimos en el pasaje, dice versículo 15, es 1 Samuel, hermano. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey por sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Al oponérsele en el camino, cuando subía a Egipto, dice versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, o sea, a los bebés, amados hermanos, a los bebés de ese tiempo, a sus vacas, a sus ovejas, dice, a sus camellos y a sus asnos. ¿Qué le quiero decir con este pasaje? Y la palabra, yo hubiera subrayado, olvidé, pero subraye la palabra, hermanos, si usted toma nota, todo. Porque mire, en esta historia Dios nos muestra sobre Amalec. Amalec era el rey de un pueblo pagano y lleno de idolatría. Eran enemigos del Señor en ese tiempo, ¿verdad? Y si usted estudia la historia de David y Goliat, vamos a ver que también Saúl se enfrentó a muchas batallones, ¿verdad? Muchas guerras, que quería y amaba al pueblo de Israel y también sirvió por un tiempo bien al Señor. Pero cuando él se llena de orgullo, que no pudo derribar ese gigante en su alma. Porque yo quiero hablarle en esta noche de los gigantes, pero que están dentro de nosotros. Amén. Porque nosotros a veces creemos, amados hermanos, que los problemas están a nuestro alrededor, que los problemas solo lo tiene mi vecino o el de enfrente, y muchas veces, ¿verdad? No nos vemos, dice la palabra de Dios, a nosotros mismos, no alcanzamos a ver, dice, la paja que está en nuestro propio ojo. Entonces yo en este pasaje puedo ver que el Señor le manda a Saúl y le especifica, vas a destruir a todo lo de ese pueblo, porque un pueblo idólatra, amado hermano, no agrada al corazón del Señor. Entonces él dice que Saúl desobedeciendo, si usted lee más adelante, dice que él no obedeciendo por oír al pueblo. ¿Se acuerda la enseñanza que nuestro pastor decía? No podemos oír a lo que otras voces nos dicen, sino a Dios. Y después de Dios baja nuestras coberturas, a nuestro pastor, amén, a nuestro líder. Pero nosotros tenemos que centralizar nuestro oído, amado, tenemos que centralizar nuestra vista espiritual, ¿verdad? Pero Saúl no pudo derribar el gigante que había dentro de él del orgullo, amén. No pudo derribar su orgullo. Y este orgullo que tenía él, esta arrogancia, dice el Señor, que las mujeres, dice la historia que cantaban, ¿verdad? Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y empezaba el enemigo a meter dardos y dardos a la mente, ¿verdad? Al corazón de Saúl. Y empezó a desviarse su corazón, dice la palabra. Y cuando el pueblo le decía, quédate con parte del ganado, quédate con parte de los bienes de este pueblo, porque los bienes son buenos. Yo me imagino, ¿verdad? Como a veces nosotros en nuestra lógica decimos, ¿y qué culpa tendrán los animalitos? Sí, ¿verdad? Posiblemente, dijo Saúl, pero ¿saben qué, amado hermano? El Señor, cuando da una orden, tenemos que obedecer. Amén. Y su palabra fue muy clara. Quiero avanzar porque si traigo varios puntos sobre esta desobediencia. Entonces dice, y Jehová te envió, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Aquí le preguntaba Samuel, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El versículo 12 dice, después dijo Samuel entonces, traedme a Agag, rey de Amalec, tráiganmelo. Porque, amado hermano, Saúl lo que decidió, mire, fue esto.
entonces el rey es rey. ¿Sabe qué miro yo allí en ese pasaje? Que me imagino que él en su sentimiento personal como rey dijo, podré matar al pueblo, pero él es el rey, voy a dejar al rey. Y decide, no obedeciendo a la voz de Dios, guardarle la vida a este rey, cuando Dios dijo todo. Y decide también quedarse, dice, con parte de estos bienes de este pueblo. Entonces se enoja el Señor y manda a su profeta Samuel a confrontarle, ¿verdad?, de su desobediencia. Y en el versículo 32 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag al rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura. Ya toda esta guerra, ¿verdad? Me imagino en el panorama y el pensamiento de ellos, de la muerte. El 33 dijo, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, escuche esto, ¿no?, así tu madre sin hijo entre las mujeres. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú vas a ser muerto hoy. Así como tú mataste a las mujeres de aquellos pueblos sin misericordia, pero Dios dio una orden que tú debías de morir y no has muerto. Pero ahora me manda como profeta a declarar muerte sobre tu vida. Entonces Samuel dice, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, también a Agag, y dice, se fue luego Samuel a Ramá y subió a su casa de Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía. Imagínense, escuche esto, hermano. Se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en aquel tiempo sobre Israel. Más adelante vemos contra Saúl, vemos cómo Saúl llevó un proceso de ir en contra de por sus actitudes incorrectas, en ir, ¿verdad?, escuchando otra voz sino la voz de Dios. Y dice que se miraba a él derrotado. Y yo quiero enfatizar un poquito el sentir de Saúl, porque ese es el sentir que yo quiero que nosotros, que usted y yo hoy derribemos en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando nos vemos confrontados en una situación, ¿verdad?, cuando un jefe nos confronta, cuando un padre, cuando un hijo a veces nos confronta, hermanos, cuando un esposo, una esposa, y nos vemos acorralados, ¿verdad?, en ese sentimiento de entonces yo hice mal, o entonces él hizo mal, y a veces nos entra, ¿verdad?, un espíritu de temor o nos sentimos avergonzados, qué sé yo. Pero más adelante también yo le traigo una historia donde esa mujer sí se sentía muy avergonzada. Pero en este pasaje este hombre, ¿sabe cómo se sentía? Derrotado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido derrotados en la vida? ¿Cuántas veces nosotros ya decimos, Señor, yo creo que hasta este punto no voy a llegar? No voy a llegar porque simplemente estoy enfermo. Porque simplemente, Señor, en estos tiempos de pandemia, amados hermanos, muchos murieron, amén. Muchos murieron y hubo luto, hubo sentimientos de derrota en muchas familias, amados hermanos. Yo recuerdo y se me viene a la mente ahorita, ¿verdad? Muchas amistades que decían, mi hija era mi sustento. Otros decían, el trabajo que teníamos ya no hay más. Y nuestro estatus, nuestra vida social. Y se vieron confrontados, ¿verdad? Durante esta pandemia, bueno, nos vimos confrontados, ¿verdad? Mi esposo y yo perdimos nuestro trabajo también. Yo creo que más de alguno de ustedes también pasó por ese proceso. Pero cuando vemos la vida de Saúl, sabe que muchas veces nosotros pasamos por sentimientos de derrota, porque no tenemos, ¿cómo le puedo decir? No tenemos tal vez control, amén, control sobre esa situación. Pero en este pasaje sí nos muestra la palabra de Dios, ¿verdad? En primera de Samuel 15 que Saúl estaba llevado por su orgullo, llevado por sentimientos, por gigantes almáticos en él mismo, que decía, yo estoy derrotado, yo me siento afligido. ¿Y saben qué entró?
en odio hacia David. Ese odio lo llevó hasta tener un espíritu demoníaco en su corazón, porque dice la palabra de Dios, si usted estudia la historia, de que entonces dice Jehová, el Señor permitió, hermanos, cuando usted se llena de rencor contra su hermano, muchas veces el Señor puede permitir procesos en su vida dolorosos, procesos que nos llevan a meditar qué habremos hecho o qué hicieron nuestros padres, ¿verdad? Como en otras historias preguntaba como aquel ciego, ¿será que pequé yo? ¿O será que pecaron mis padres? Pero no, le decía el Señor Jesucristo, en realidad es para que se vea manifestada mi sanidad y mi gloria. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Entonces vemos que entra un espíritu también de amargura en el rey Saúl. Más adelante dice no puse el capítulo más o menos, pero sí es en el mismo, el versículo 22 dice, de Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos como en víctimas? ¿Acaso Dios, verdad? Le pregunta prácticamente, ¿acaso Dios quiere sacrificios o quiere planes estratégicos humanos para agradarle? No, lo que el Señor quiere, le dice este pasaje, y ha buscado es el que obedezcas a su palabra, que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Sí, moví, ¿verdad? Perdón, hermanos. Mire este pasaje, dice, ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención a la grosura y a los carneros. Le estaba haciendo un reclamo directamente, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste con esas vacas? ¿Por qué te quedaste con ese ganado cuando directamente yo pedí que todo eso que lo destruyeras, porque provenía de bienes, hermanos, adquiridos bajo idolatría? Usted sabe que cuando el Señor dice, si es hurtado, si es robado, si es bajo idolatría, no quiero nada. Amén. Y así tiene que ser nuestro sentir también como hijos de Dios, que haya una integridad en nuestro corazón delante de Dios, que si eso es robado, no quiero nada. Si lo has conseguido de una manera ilícita, no quiero tu ofrenda, no quiero tu regalo, no queremos nada. Amén. Estamos en un mismo sentir. Porque eso, amados hermanos, lo aborrece el Señor. Y dice que mejor que sacrificio y mejor que el actuar o hacer cosas, es la obediencia a lo que Él busca. Entonces dice, el prestar atención a la grosura y a los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos la idolatría y la obstinación. Entonces yo puedo ver aquí, amados hermanos, que Saúl nunca derribó sus propios gigantes del alma, nunca derribó ese orgullo, nunca derribó todo su rencor que tenía contra Saúl. Y dice el Señor la historia que entonces Saúl iba siendo preparado, iba siendo enseñado a apacentar mis ovejas, porque más adelante le dice el Señor, tú a través del profeta Samuel, tú apacentarás mis ovejas y tú serás un día rey. Y cuando en ese momento ese jovencito sabe, amados hermanos, aún dice la palabra de Dios que él obedecía a Saúl, porque le sirvió durante muchos años cobertura. ¿Qué nos muestra eso? Sujeción. Amén, sujeción a nuestra cobertura. En el Proverbio 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Dios nos llama a ser obedientes a su palabra, pero no solo a su palabra, sino que la palabra de Dios, amén, que la palabra que dice que es como espada de dos filos, porque a veces nos da, ¿verdad? Palabra dulce, decía, pero a veces nos parece cortante, amarga, pero en realidad donde va trabajando nuestras áreas, va derribando esos gigantes almáticos en nosotros que no nos deja avanzar, que no nos deja muchas veces ser feliz, y entramos en un proceso de amargura como entró Saúl. Y ¿sabe hasta dónde lo llevó esto, amados hermanos? Porque dice la palabra de Dios que también todas las noches era atormentado por ese espíritu que Dios permitió, porque era como un castigo a su desobediencia. Pero también dice que fue tanta la desesperación
porque en un pasaje más adelante, si usted lee la historia, dice que David tuvo la oportunidad de matarle. David lo pudo haber matado, pero lo honró por amor, tal vez como a ese sentimiento de padre, ¿verdad? Que uno a veces siente por su líder, por su pastor, por el coach, la persona que por muchos años le enseña, le muestra y llega a un punto de arrogancia quizás, amén. Entonces vemos que Saúl nunca derribó esos gigantes y lo llevó, ¿sabe a qué? Al suicidio, muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero Saúl literalmente, así como tuvo el temor de derribar a Goliat literalmente, también literalmente él mismo decidió quitarse la vida. Pasó por un proceso de suicidio, ¿verdad? Y yo creo que muchas personas a veces llegan a una desesperación tan grande que puede llegar a eso, hermanos. Y no sé si oían ahorita la noticia sobre los niños, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, pero ¿qué había en el corazoncito de ese niño? El que asesinó a los pequeños, ¿verdad? Porque vemos la faceta y sí, es doloroso todos los demás, pero ¿cuál fue el proceso del alma del otro niño? Amén. No sabemos, entonces es bien difícil juzgar y claro, bajo la ley, lo civil, va a tener que él pasar ahora un proceso de su consecuencia, de no derribar esos gigantes en su mente, de no derribar esos rencores que tal vez había en su corazón para que lo llevara a tomar esa decisión. Pero sigamos adelante. Gloria a Dios. Yo le quiero mostrar, esta es una pequeña lista de lo que hice, de lo que pude encontrar, de lo que yo pude encontrar en el corazón de Saúl. Y que muchas veces usted y yo nos podemos identificar, ¿verdad? Y por eso no podemos, amados hermanos, servir con libertad al Señor. Porque mire, llega a nosotros el orgullo, la desobediencia, la rebeldía. Había rencor hacia David. ¿Sabe que entró en esclavitud? Porque cuando una persona está sometida a un demonio, ¿qué pasa a ser? Dice la palabra de Dios, esclavo. Esclavo de Satán en ese momento. Lo llevó a una enfermedad que dice todo el tiempo, toda la noche tenía que David venir con su arpa y tocarle una melodía para liberación. La alabanza da liberación, amados hermanos. La alabanza es liberación, aleluya. Entonces dice, también pasó por posesión demoníaca, ¿verdad? Lo que le decía, un corazón lleno de amargura hacia aquel que había visto un tiempo como hijo, aquel que había visto como amigo y ahora amargamente lo ve como enemigo, desechado de su reino, de su casa, y le hace pasar a David por un proceso largo de abandono. Andaba David, hermanos, dice que tuvo que irse a una cueva llamada Adulán. ¿Por qué? Porque Adulán significa todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están heridos, mal vestidos, pero a través de ese grupito de soldados que David tomó, dice el Señor que hizo grandes maravillas para defender al pueblo de Israel. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Quiero pasar también, dice, pasar definiendo, ¿verdad?, lo que es un gigante. Un gigante es algo o alguno, dice, de gran estatura, o una figura que se muestra, da temor porque se ve como enemigo, lucha, batalla y pruebas. También es visto como simbólicamente como pruebas o problemas. Un gigante es visto como temores en el corazón. Es una definición, ¿verdad? El gigante de la tristeza. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11, ¿verdad? Si quiere anotarlo. Y podemos ver donde dice, me arrepiento, dice Dios, de haber elegido al rey Saúl, pues me ha vuelto la espada y no ha cumplido mis órdenes. Y Samuel, mire lo que hizo. Yo se lo puse en rojito ahí, sí, estamos viendo lo mismo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque a veces creemos que como es profeta, ¿verdad? No, el profeta no pasa por temores.
El profeta no va a pasar por aflicción. El pastor no va a pasar por temores, la pastora, el líder de alabanza, la servidora. No, hermano, todo, porque dice el Señor que todos somos de barro, somos humanos, amén. Y pasamos por las mismas tristezas que pasan tal vez nuestros ministros. Y aquí vemos al ministro, al profeta Samuel, un hombre que le servía de todo corazón al Señor, recto, ¿verdad? En su servir, pero vemos que cae en tristeza. Y dice, y se entristeció porque para él, dice que él como no tuvo hijos, hermanos, él su trabajo era estar a la luz de Saúl. Mientras Saúl reinaba, dice la historia, Samuel estaba cuidándolo como hijo. Y dice, todas las tribus de Israel lo apoyaban. Pero ¿sabe qué? Cuando quisieron levantar a David, una tribu lo apoyaba. Solamente una tribu, amados hermanos, pero pasaron los años y el liderazgo, dice, de Saúl, de David, crecía en gracia delante de los ojos del Señor. Y entonces la tribu, dice, convocaron una gran reunión y ahí fue reconocido y ungido David como rey de Israel. Aleluya. Voy a seguir adelante. Porque sí traigo otros puntos, ¿verdad? Traigo otra historia. Solo quiero dejarlo con esto sobre la historia de David, Saúl y David, que dice, David es puesto rey, puesto por Dios. En 2 de Samuel capítulo 5 encontramos que dice, David reinó sobre todo Israel porque venció a un gigante, literalmente, como le decía su nombre, Goliat. David reinó sobre Judá, que significa alabanza, 33 años. Perdón, amados, la palabra que no pude, ¿verdad? Nunca corregir el acento, pero es años y significa adoración. Y sobre Israel en Jerusalén reinó 7 años. Durante 40 años, quiere decir que a veces no es nada comparado, aunque miremos, Señor, pero 7 años, 5 años o 10 años de proceso para que nos pongas en el ministerio o para que nos pongas en X área, ¿verdad? Donde usted anhele servir al Señor. Sabe que no importa. Aquí yo puedo ver y miraba en esta historia, ¿verdad? Que no importa los 15 años para David. Durante el Señor lo preparaba su corazón, su caminar, lo preparaba ante pruebas, ante batallas. Pero ¿sabe cuánto reinó? 40 años. Y dice el Señor que bendijo también a través de Salomón su hijo y le dio riqueza, le dio descendencia de bendición. ¿Sabe otro punto? David es el linaje de Jesucristo. A través de David es que nosotros tenemos a nuestro Señor. Gloria a Dios. Dice, si leemos en la historia, Saúl aquí fue desechado y tomando Dios a un joven llamado David por orden de Dios, ¿verdad? Lo que le decía. David tal vez fue menospreciado, pero pudo derribar todo gigante de menosprecio, de orgullo, de pereza, derribando también así, dice, aún el desprecio de su padre, de sus hermanos, y luchando contra otros ejércitos, ganando las victorias a través de nuestro Señor. Aleluya. Ahora quiero hablarles de una familia, amados hermanos, que toman una mala decisión. Una familia que se ven confrontados como lo que quizás se nos viene. Dice las noticias que viene escasez, amados hermanos. Viene escasez, pero ¿sabe qué? Usted y yo estamos en la mano de Dios. Estamos confiados en ese Cristo, en Jehová Jireh, que todo nos proveerá. Aleluya. Y yo le quiero hablar sobre la historia de este matrimonio de Elimelech y Noemí. Amén. La Biblia solo menciona directamente más sobre Noemí y sobre Ruth, ¿verdad? Vemos a esta mujer, perdón, no me salió el título, dice Noemí sale de Moab. ¿Y sabe qué era Moab? Moab era una tierra maldita, donde Noemí, dice, una mujer ya de edad avanzada, viuda y sintiéndose sola en ese tiempo, desamparada, se ve en una circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque si usted va a la historia en el libro de Ruth, y quiero que lea conmigo el pasaje, creo que lo traigo ya preparado, en el libro de Ruth capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13.
Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Yo le puse por título Noemí y sus nueras desamparadas. 3 mujeres, hermanos. 3 mujeres pasando una crisis. ¿Por qué? Por la mala decisión. Mire, qué importante el varón. Qué importante, hermano, la decisión de nuestro esposo. La decisión del padre como cabeza de su hogar. Amén. Yo sé que poco, ¿verdad? Tal vez, pero escúcheme, varón de Dios, porque la indecisión de un varón determina en el futuro la situación de tu esposa, la situación de sus hijos. Amén. Y en este pasaje vamos a leer primero la lectura del Señor y dice, y Noemí respondió, volveos, regrésense, en otras palabras, hijas mías, le dice a sus nueras, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo acaso más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos? Imagínense, ¿verdad? Lo que dice este pasaje. ¿Van a esperar ustedes a esos niños? Le decía Noemí, ¿verdad? Sus nueras. ¿Quedaros sin casar? No, dice, por amor a ellos, no hijas. Mejor, dice, no hijas mías, que mayor amargura, dice, tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Si usted escucha, mayor amargura. O sea que Noemí con este pasaje me muestra a mí, hermanos, que ellas también estaban amargadas. Ellas también estaban como en crisis, ¿verdad? Y yo me imagino un panorama porque mire, si leyendo la historia pude estudiar, ¿verdad? Que Elimelech, dice su esposo, decide en tiempo de escasez en Belén. Decide en tiempo de escasez salir de su tierra. Y dice la historia que se deciden ir a la tierra esta. Permítame un momento. En el versículo 1 dice, en esos días gobernaban los jueces. Dice que hubo hambre en toda la tierra y en Belén y Judá. Entonces en esos campos se decide ir a Moab. Y le decía que Moab significa tierra maldita. ¿Sabe qué también significa? Enemigos de Jehová. ¿Cómo usted y yo nos vamos a meter entre un pueblo enemigo de Jehová? ¿Verdad? Y esa es la mala decisión que hace Elimelech, porque se vio agobiado en la crisis de Belén, en Judá. Se vio en un momento donde quizás dijeron, bueno, aquí ya no hay gas, aquí ya no hay comida, aquí ya no hay leche, ¿para dónde vamos a tomar camino? Pues yo escucho de un pueblo que se llama Moab. Sabemos porque eran temerosos de Dios, dice la palabra, él, Noemí y sus 2 hijos. Sus 2 hijos, ¿verdad? Pero dice la historia de que toman camino sin consultar al Señor. Me imagino porque cuando nosotros tomamos decisiones aceleradas, se nos olvida consultar con el Señor y entonces empiezan nuestros gigantes, nuestras batallas, un proceso de amargura que pasó Noemí por una mala decisión de su esposo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1, es donde dice que está en la salida de la tierra de Belén. ¿Sabe qué significa Belén, amados hermanos? Casa de pan. Dice Belén de Judá. ¿Qué es Judá? Dijimos que significa alabanza. Quiere decir que esta familia servía al Señor. Quiere decir que tenían pan, tenían en su tiempo adoración. Amén. Estaban bajo el gozo de la alabanza. Pero cuando llega amargura a sus corazones, dice, la crisis, no vamos a poder con ese gigante. Vámonos a la tierra de los enemigos de Jehová. Vámonos a esa tierra a la tierra maldita a ver cómo nos va. Usted, si le dicen el significado, usted se iría. Pero no escudriña. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que por qué perece su pueblo? ¿Por qué perecía constantemente y rodeaba el desierto el pueblo de Israel? Por falta de
conocimiento. Amén. Entonces dice la historia que esta familia se fue a vivir y pasaban los años. Dice, y a pasar los años también en esta tierra vino un tiempo de hambruna. Aconteció, aquí traigo la lectura, dice, está muy chiquitita, amados hermanos, está muy chiquitita la letra, aquí sí se puede ver, pero si usted lo quiere leer en su casa, es la lectura de capítulo 1 de Ruth, del 1 al 22, porque yo esa lectura prácticamente se la voy a relatar un poco, ¿verdad? Para ahorrarnos unos minutos. Y dice la historia aquí en el libro de Ruth, que saliendo al pueblo de Moab, también con sus 2 hijos, vino en ese pueblo también escasez. Vino la escasez, la hambruna, y Noemí dice, estando en esa tierra 10 años. 10 años. Quiere decir que en su momento quizás ellos se establecieron, tuvieron negocios o sus trabajos, qué sé yo, pero cuando viene nuevamente una crisis. Sin embargo, amados hermanos, usted sabe que cuando nosotros nos apartamos de la alabanza y de la adoración al Señor, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Va menguando. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, va menguando. Cuando nosotros en lugar de unirnos con el pueblo de Dios, nos unimos y oímos lo que dice los enemigos de Jehová, vamos a menguar. Vamos a llenar nuestro corazón de amargura. Y entonces dice, aconteció que aquellos días, dice Noemí, se ve confrontada porque su esposo muere. Y se ve en una circunstancia, empieza a ver Noemí, amado hermano, aquellos gigantes que se le venían después de haber pasado 10 años en esa tierra con su esposo, sus hijos ya adultos. Y dice la palabra de Dios que muere su esposo Elimelech y también con ellos sus 2 hijos llamados Malón y Kelión. Quedando así esta mujer, dice, desamparada, y entonces se levantó con sus nueras y buscando, dice, una salida, ¿verdad? Les manda. ¿Sabe qué hace Ruth cuando se llena de desesperación? Miren lo que ve Ruth. Le da consejos incorrectos a sus nueras. Porque cuando nosotros no estamos caminando por la guianza del Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios, empezamos a recibir más dardos de los enemigos que lo que la voz de Dios nos quiere decir. En Ruth capítulo 1 versículo 5 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Las nueras, amados hermanos, también le quiero dar sus nombres, porque tiene un significado muy importante. Mire, el nombre de Noemí es placentera. Pero en ese tiempo, en su proceso de amargura, le dice más adelante, ¿saben qué? Ya no me digan Noemí. ¿Para qué me van a llamar Noemí si es un nombre de dulzura, de bendición, si yo estoy más amargada que mis nueras? Amén. Que mis nueras, dice. Lleno mi corazón de frustración. Lleno mi corazón de tristeza, lleno mi corazón de pobreza, avanzada de edad, viuda, dice, pobre porque perdió sus bienes, perdió su esposo. Hermano, ¿qué le quedaba? Imagínense esa mujer, esa pobre mujer en esta historia. Si yo me ponía en la historia, yo decía, Señor, pero qué triste, ¿verdad? Cuando quedara en una situación así. Y aparte, darle la opción a sus nueras porque no eran hijas. Usted sabe que la ley nos dice ya es verlas como hijas o hijos, ¿verdad? Pero dice, si ella se va, una se llamaba Orfa y una se llamaba Ruth. ¿Y sabe qué significan los nombres, amados hermanos? Orfa significa rebelión o rebeldía. Y Orfa, cuando Ruth les empieza a decir, ¿saben qué, hijas mías? Regresen a su pueblo con sus padres. Y aunque les toque, en pocas palabras, aunque vuelvan con sus dioses, aunque vuelvan a sus costumbres paganas, porque con nosotros les mostrábamos algo de Dios, ¿verdad? Regrésense, ya que me importa. Ya estoy pasando por tanto proceso, tanta desolación, que ni siquiera quiero que me acompañen. Pero ¿sabe qué hizo Ruth? Y vemos la salida a través de una Ruth.
Cuando usted o yo, amado hermano, vemos una situación difícil, busque una Ruth. Busque una Ruth que ore con usted, que levante clamor por usted. Busque una Ruth que llene su corazón de palabra de Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios en el idioma hebreo, Ruth significa amiga. Amiga, amado hermano. Entonces, cuando usted tiene una amiga, cuando usted tiene una madre, una hermana que se le acerca para darle palabra de Dios, no para darle chismes, ¿verdad? No para hablarle del Facebook, no para hablarle de su vecino, sino que le dice, mira, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu sentir? ¿Cómo está tu hogar, tu familia en este momento? Yo quiero orar por ti. Si la ve bien, si usted se siente bien, ore por ella. Oremos unos por otros, amados hermanos. Entonces, mire, yo quiero seguir adelante con la historia porque de Ruth y Noemí, ¿verdad? Ahora, entonces, mire, Orfa dice la historia que decide irse, pero Ruth le dice que ella quería quedarse a su lado, a cuidar de ella. Amén. Noemí regresa, dice, a su pueblo de Belén y la gente la miraba. Aquí vemos en el versículo 19, estamos siempre en el capítulo 1. Anduvieron pues ellas dos y llegaron a Belén, acuérdese, tierra de pan, decía Manamari. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, vuelven a leer la palabra. Vuelven a la tierra de la abundancia, tierra de pan, de bendición. Toda la ciudad habían gente allí, pero por causa de ellas y decían, ¿no es esa Noemí? ¿No es Noemí la que viene ahí? Y entonces dice, ella les respondía, no me llaméis Noemí, no me digan Noemí. ¿No ven que estoy amargada? Llámenme Mara, mejor. A veces así contestamos, ¿verdad? Llámenme la amargada. Porque en gran amargura dice, y mire, pero mire lo que dice aquí. Y yo por eso lo puse en rojito. Dice aquí en este pasaje, porque ¿quién la puso en amargura? Dice ella, el Todopoderoso. ¿Usted cree que Dios nos pasa por amarguras, amados hermanos? No, porque si retrocedemos 10 años atrás, sus malas decisiones, amén, sus pasos de su mala cobertura, su qué sé yo, su esposo, pero yo me imagino que ella también, ¿verdad? Porque dice, y todos juntos nos movíamos a tierra de Moab, yo también y mis hijos. Entonces dice, ¿por qué me llaméis Noemí? Si ya Jehová me ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Pero nosotros podemos ver que a través de la palabra de Dios, ¿verdad? También con la ayuda de Ruth, mire, en esta historia, Ruth representa la novia de Cristo. Y en esta historia, Noemí representa el Espíritu Santo, que en este momento, ¿verdad? Todavía no, estaba en el proceso de amargura. Pero quiere decir, amados hermanos, que hay una esperanza. Aun cuando pasamos por ese gigante de tristeza, Noemí pasó por gigante de temores, gigante de pobreza, sin desempleo, las 3 viudas. Las 2 mujeres, aun cuando iban a tierra de Belén, aunque era tierra de pan, pero se habían apartado, dice la palabra. Pero sin embargo, comienza el proceso de restauración del Señor a través de ellas. Dice, toda amargura, todo gigante de falta de fe, gigante de la crítica, donde decían, allá viene la que se fue por escasez, pero ahora regresa a su tierra. Gigante de soledad, amén. Se vieron confrontadas, solas, desamparadas, dice la palabra. El gigante de la vergüenza, amado hermano, usted no le da vergüenza, ¿verdad? Regresar a un lugar, decir, pues me voy a regresar porque a esta compañía donde un día menosprecié, ¿verdad? No, regresa a la casa que un día menospreció, por necesidad tal vez. ¿Sabe qué? El Señor, cuando usted regresa a casa, dice la palabra de Dios que como aquel hijo pródigo lo recibe con alegría, lo recibe con regocijo, dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, amén. Y dice, aquí vemos también a una Ruth y a una Noemí que derribaron el gigante del menosprecio quizás, ¿verdad? Porque acordémonos que en Ruth
no era israelita, era del pueblo de los moabitas. Ella era de allá, nacida en tierra maldita, pero ahora a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a través de Noemí recapacita y dice, yo voy a guiarte. Tú me acompañaste, tú me has bendecido y yo te voy a también a guiar. En Mateo 18:24 dice, bueno, Ruth capítulo 3, comenzamos, ¿verdad? Al ver todo este desarrollo que yo le hablo. Y dice también en Mateo 18:20, dice que donde 2 o 3 estén unidos en un mismo sentir, allí obra y allí está el Señor y su presencia. Amén. Entonces creemos, ¿verdad? Yo le traigo este versículo y con esta foto porque quiero representar, ¿verdad? Que esas dos mujeres tomaron una hermosa decisión de unirse con un propósito de salir adelante. A través, aunque había fracaso, aunque el enemigo les quería mostrar derrota, les quería poner tristeza en sus corazones, pobreza, pero ¿saben qué? La decisión de Ruth, la decisión del corazón movida por amor y misericordia, dice la palabra, ella se une con Noemí para protegerla. Cosas incorrectas que vi también en el padre y la madre, ¿verdad? Dice Elimelech, como padre, llevó a su esposa a tierra de enemigos de Dios. Permanecieron también en Moab, tierra maldita, durante 10 años, mucho tiempo, hermanos. Demasiado tiempo fuera de Dios. ¿Por qué nos alejamos tanto del Señor? Moab, dice, significa tierra maldita. Y también nombran a sus hijos. Esto mire lo que le quiero mostrar. Esto es lo importante. Escudriñando qué significan los nombres de sus hijos. Y oyendo un estudio bíblico, mire, me doy cuenta, amado hermano, Malón. Malón significa enfermedad. Y su segundo hijo, Kelión, agotamiento. ¿Cómo? ¿Por qué llamamos así a nuestros hijos? Amados hermanos, los llevaron a la muerte. Ahí puedo ver yo que ¿por qué mueren? ¿Por qué? Porque el esposo, quizá por vejez, ¿verdad? Por cansar, pero sus hijos, 2 muchachos jóvenes, hermano, usted se imagina llamando a su niño, enfermedad, vení, enfermedad, ven, que agotamiento, ¿dónde estás? Hermanos, tengamos cuidado con los nombres que les ponemos a nuestros hijos, ¿verdad? Pongámosles nombres de bendición, seguidor de Cristo, amén. Pongámosle nombres que ministren algo. Pongámosle Ruth, pongámosle Noemí. Dulzura, porque ese era su verdadero nombre. Dulzura. Aleluya. Sigamos adelante. Dice, Ruth comienza a servir. Y no solo a servir. En el servir hay bendición. En el servir hay sujeción, hay obediencia, hay libertad. Hablando verdad a nivel espiritual, el Señor nos puede pasar a una dimensión diferente cuando nosotros servimos en la casa del Señor. Ruth dice, comienza ahora con un panorama diferente, comienza a ver con los ojos espirituales. Y Ruth dice, entonces comienza también a proveer a Noemí, su suegra, y provee también en su casa. Versículo 20, Noemí le dijo a su nuera, que el Señor lo bendiga. Él sigue siendo leal, decía Noemí, con los vivos como lo fue con los muertos. Añadió, Booz es uno de nuestros parientes que podrían cuidar de nosotras. Él es uno de los que son responsables de protegernos. Mire, en el capítulo 2, en el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 14 al 20, usted puede leer más adelante. Yo estuve estudiando la historia, ¿verdad? Y dice que Ruth entonces sale a espigar, porque usted sabe que por ley, si habían 2 mujeres así como ellas, la anciana se quedaba en casa, ¿verdad? A hacer cualquier tarea laboral de la casa, y la joven o el joven salía afuera, dice, para proveer a su casa. Entonces Ruth espigaba en los campos de Booz. Y dice que un día en el tiempo del almuerzo se acerca a Booz y la ve, que ella era muy trabajadora, muy leal, ¿verdad? Y había oído, dice la palabra de Dios también, que ella era una mujer virtuosa, que ella, a pesar de ser moabita, tomó corazón, movida a misericordia, un corazón como los israelitas. Por amor decide proteger a su suegra, ¿verdad? Proveyéndole, no le importaba trabajar en los campos duros,
¿verdad? Tal vez trabajo de hombres, hermanos. Y un día en el almuerzo dice que Booz la miró de lejos y dijo, ¿quién es ella? Y preguntó, y acercándose le compartió, dice, y comieron, y le decía, mira, ¿sabes qué? Sigue viniendo a este campo. Si no tienes un trabajo fijo, le ofreció trabajo, le dice, ven a mis campos, y entonces como yo he oído que también proteges la vida de Noemí, en este pueblo conocemos de Noemí. Y entonces empezó a haber una protección, amados hermanos. Booz, ¿verdad? La representación, figura de Cristo. Amén. Y anteriormente les decía, Ruth, figura de la iglesia. Entonces, la unión comienza, ¿verdad? De Cristo con su amada, de su iglesia. Qué hermoso, porque cuando una iglesia, amado hermano, a pesar de errores, a pesar de batallas, de gigantes que somos confrontados muchas veces, pero si no nos quedamos ahí, tenemos esperanza. Y ese es mi mensaje. Lo que yo le quiero decir es que derribe todo gigante. Amada iglesia, derribemos todo gigante de los dardos que el enemigo nos quiere poner, ¿verdad? Todos los días, dice, de nuestras vidas está constantemente acechando, porque el enemigo viene y quiere solamente hurtar, matar y destruir. Pero sigamos, dice lo que le decía en el capítulo ya 3, más adelante vemos como Ruth, dice, segaba en los campos de Booz. Y hacerse, dice, con una esperanza en el corazón de Noemí de ser reivindicadas. Sabes que estamos en el año de la reivindicación. En el pasaje bíblico, ¿verdad? En diferentes versiones dice redimidas, pero significa lo mismo. Entonces quiere decir que este año el Señor nos está llamando a acercarnos a Él, a que todo error en nuestra vida, en nuestro pasado, quizás, hermanos, lo corrijamos. Que toda batalla diaria no le prestes atención al enemigo. Derriba tus gigantes, amén. Derribemos los gigantes en el nombre del Señor. Todo dardo del enemigo. Aleluya. Y vamos más adelante, dice el Señor muestra su amor a través de Jesucristo, así como Ruth mostraba su amor por su suegra, ¿verdad? Dice Ruth y Noemí, la ven ahora en el pueblo ya no derrotadas, sino, mire, cómo las miraban, como mujeres virtuosas. Dice en el capítulo 3, versículo 11, Ruth, ahora siendo de nacimiento moabita, que era reconocida como parte del pueblo, ahora israelita entre Noemí, es redimida por Booz, su jefe. Por Booz, porque había parentela entre Noemí y ellos, pero por ley Ruth, bajo la cobertura de Noemí, era vista como hija, podía casarse con Booz y tener redención. Aleluya, alcanzar salvación, si lo vemos en una vida espiritual. Dice que en esta historia tipifica a Cristo, como le decía Ruth y la novia, ¿verdad? Y Noemí, figura del Espíritu Santo que la guiaba a ella, ¿verdad? Entonces, se me viene a mi mente también, no sé en qué pasaje está esto, pero se me viene a mi mente que dice la palabra de Dios que nosotras como jóvenes aún tenemos que prestar atención y obediencia a las mayores, dice. Amén, abuelita, ¿verdad? La honramos. Honremos a nuestras viudas, pero honremos a las mujeres que nos dan consejo. Amén. Honremos a nuestras madres, qué sé yo, las niñas a sus madres, a los hombres a sus esposas. Amén. Entonces dice versículo 11, no temas, hija mía, le dijo Noemí, lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay otro pariente más cercano. Había un personaje, ¿verdad?, que supuestamente por ley y edad era para casarse con Ruth, pero en su momento ellos hicieron un trato con él y también él era casado. Así que por ley, dice, y por también amor, hubo un acercamiento entre Booz y Ruth y llegaron hasta matrimonio. Dice la historia, una historia muy bonita. Hay personas que predican de esto, ¿verdad? Como dice la historia de amor de Ruth, porque también se ve una figurativamente como la iglesia de Cristo, ¿verdad? En el versículo 13 dice, vos redime a Ruth salvando a Noemí, ¿verdad? Y esto ya se los decía porque sustentaba a su suegra, ¿verdad? En los tiempos de
de vejez. Aleluya. Quiero ir avanzando por el tiempo, amados hermanos, porque ya quiero ir acercándome. Dice, Ruth se acerca a Booz entre los espigos. Si ven esa foto, ¿verdad? Sabe que por ley, dice la palabra de Dios, que hubo un momento, una noche, que Ruth se acercó donde estaba Booz descansando, y a la orilla de sus pies le dijo, ¿podrías estirar tu manto y taparme? Y ¿sabe qué? No hubo nada, ¿verdad? Ni la Biblia, ni también pues aclara que realmente no pasó nada entre Booz y Noemí, sino que en la cultura de los moabitas, pedir eso a un hombre, hermano, no es que en verdad se podía decir un ofrecimiento, no, sino que en la cultura significaba, ¿me puedes tú redimir? ¿Me puedes cubrir? ¿Me puedes cuidar? Dicen otras versiones, ¿sí se entiende? Amén, gloria a Dios. Entonces, pasando más adelante, ¿verdad? Quiero ponerle este capítulo. Ay, perdón, ya está ahí. Dice capítulo 4, terminando, dice el versículo 15, el cual es el restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera te ama, y en este matrimonio se da un nacimiento de un niño llamado Obed. ¿Sabe qué significa? Siervo. Porque de la unión de algo tan bonito, ¿verdad? Sale un niño que se resultó un siervo de Dios, amados hermanos. En el capítulo 17 puede ver un poquito más sobre su hijo de Obed. Y dice, Dios salva la situación aun cuando tengamos ambos problemas en nuestras vidas o tormentas, ¿verdad? En situaciones difíciles, crisis, pero con la obediencia a Dios nosotros podemos ver una salida, podemos ver una solución a nuestros gigantes. Efesios 6 del versículo 13 al 18 dice, solo con el amor y la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo podemos nosotros salir adelante? Sabe que esto habla de la armadura de Cristo en nosotros. Cuando nosotros nos armamos, si lee esos versículos de Efesios, dice con la armadura de Cristo, el yelmo, las vestimenta, la zapatilla, todo lo que significa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué quiere decir eso en pocas palabras? Llénese de los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Amén. Los dones, porque los dones no vamos a tener todo, pero los frutos podemos alcanzarlos y mostrar, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios va cambiando en nuestra vida. Yo sé que mi Redentor vive. Amados hermanos, ¿sabe quién decía esto? ¿Recuerdan el personaje de que el enemigo lo ataca? Siendo recto delante de mis ojos, dice el Señor. Hombre temeroso de Jehová, Job. Job es larga sus escenas, su historia, su proceso. Otro día le voy a hablar sobre Job, pero es lamentable que aún podemos ser pasados por una enfermedad crónica tan difícil como la que tuvo Job y tener redención, porque no había nada en Job. Dios lo que le quería mostrar a Job era algo más allá, que Dios alcanzara bendiciones más grandes de las que él ya tenía. Pero también mostrarle, amados hermanos, que cuando nosotros vivimos nuestra vida para el Señor, tenemos que también cubrir a nuestros hijos. Y Él no estaba cubriendo sus hijos. Amén. Pero derribó toda batalla, todo juzgamiento por esa enfermedad. Terminando con esto, en Job 1:21 dice, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y con esto no pecó Job, dice la palabra de Dios. Dios pudo pasar por un proceso, grandes gigantes, prueba difícil en su enfermedad, pasándolo a Job por humillación, por pobreza, perderlo todo, perder sus hijos, sus bienes, sus ganados. Pero con todo y esto, él permanecía siendo fiel. Aleluya. Y quiero terminar con esto. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, mas el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También Dios le dio nuevamente hijos y hijas. Y dice la palabra de Dios que eran hermosos. Y a veces podemos pasar por humillaciones, hermanos. Podemos pasar por esos valles, dice la palabra. Pero ¿sabe qué?
Tenemos a un Cristo glorioso. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos al que pelea nuestras batallas, al que derriba nuestros gigantes. Amén. Yo creo que tal vez en lo que quise relatar, ¿verdad? Fue algo sencillo, no sé, pero lo que yo quiero poner en su corazón es eso, que no nos dejemos derribar por un pequeño sentir en nuestra alma, por una situación, por un proceso de enfermedad, sino que tengamos esa confianza, ¿verdad? Que estén nuestros ojos puestos en Cristo, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Póngase de pie ahí donde se encuentra. Yo quiero que vengamos en oración. El versículo 18 dice: amados hermanos, que todo tiempo nuestro anhelo sea estar en oración y súplica en el Espíritu, perseverando en Cristo Jesús. Romanos 8:31 dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque Jehová es el que pelea mis batallas. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por haber hablado en nuestros corazones, Señor, por habernos mostrado, Señor, a través de estas historias bíblicas, lo que quizás nosotros creemos que solamente, Señor, en un momento, Padre, de crisis, en un momento de desesperación, Señor, no estás aquí, no te vemos, pero sabemos, Padre, que sí estás, que tú peleas nuestras batallas, que tú vas al frente. Decía Moisés: si tú no vas, yo no iré, Señor, pero creemos, Padre, que todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida es nos ayuda, dice, para bien. Padre, te pongo en tus manos, Señor, mi corazón y el de mis hermanos. Ponemos, Señor, a tu pueblo delante de ti, Señor. Que toda batalla, todo dardo del enemigo, Señor, sea derribado en nuestras mentes. Padre, que cualquier enfermedad que pueda haber querido venir a su cuerpo, Señor, sean cuerpos sanos ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tu amor y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Queremos adorarte, Señor Jesús. Dígale al Señor: Señor, tú peleas mis batallas. Señor, tú peleas, Señor, por mí. El enemigo no podrá hacernos frente. Dígale, créalo en esta noche, amado hermano: el enemigo no me hará frente. El enemigo no le hará frente a mis hijos, porque tú estarás con nosotros. Cante conmigo esta alabanza para la gloria del Señor. Aleluya. Confiamos en ti, Señor. Queremos tener un corazón, Señor, lleno de gozo. Si no había de creer que vería la bondad del Señor, hubiera yo desmayado. Aleluya. Escuche este canto y dígale: Señor, ¿qué hubiera sido quizá de mí, Señor? Y póngale la escena de su vida, la escena de su situación. El valle que pasó, o en este momento, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu problema, amado hermano. No sé a qué lo estás viendo como ese gigante que te quiere derrotar, pero en el nombre de Jesús hoy te digo que el Señor pelea tus batallas. El Señor va al frente de ti como Josué, que decía: Jehová está al frente de mis batallas. Aleluya. Solo tienes que creer a su bondad. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Oh, de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado.
Aleluya, gracias, Señor, por toda tu bondad, Señor. Gracias por tu bondades, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor y que el Señor haga obra en sus corazones a través de esta palabra. Damos al Señor toda la honra y toda la gloria. Aleluya. Quiero hacer pasar a nuestra hermana Rosa aquí al frente, para que estemos orando por ellas. Yo le voy a pedir que, si por favor, amados hermanos, extendamos nuestras manos. Your mom, right? We're gonna pray for her mom. We're gonna pray for your mom right now. Her name is Maria. She's in Mexico, and she's having some trouble, like heart attacks problem. We're gonna pray for